Queridos telespectadores de Canal 45, hoy de nuevo estamos aquí para emitir el programa Guadalquivir 38. Tenemos con nosotros a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Hola, Cristóbal. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Bueno, como ustedes saben, Cristóbal es fiscal, miembro de Amnistía Internacional, colaborador de la revista Al-Ándalus, del programa de Jayán y, como no, del programa Guadalquivir y de otras muchas cosas que no vamos a enumerar porque nos comeríamos medio programa. Sí. Bueno, hoy lo que nos trae principalmente a esta entrevista es para que nos hables de Blas de Lezo, un personaje... He hablado de derechos humanos, he hablado de temas relativos a derechos humanos, pero hoy me apetecía traer a Guadalquivir un episodio histórico de nuestro país. Es un país que no conoce su historia, es un país que al final está condenada a repetir los fallos de su historia y al mismo tiempo, cuando no conoce sus gestas históricas, la labor de su hombre, la valería de las otras generaciones, pues corre el riesgo de no tener esa conciencia de país, lo cual sabemos que es complicado y es difícil de... Sí, porque realmente yo recuerdo mi trayectoria por la escuela, en la Universidad Laboral donde estuve y los demás sitios, y nunca me han sacado a reducir hablar de eso, cuando bajo mi punto de vista tiene más mérito que incluso que la Armada Invencible, porque la Armada Invencible es que había dinero detrás de la Armada Invencible, pero Blas de Lezo es el personaje histórico más importante, desde luego, de la Marina Española y uno de los más importantes de la historia de España y del desarrollo en América. El Blas de Lezo se le echó tierra encima porque tuvo la suerte o la valentía de triunfar o de vencer a los ingleses, que son los que al final han hecho la historia. Si los ingleses hubieran vencido a Blas de Lezo, conoceríamos perfectamente el sitio de Cartagena, de India. Pero como perdieron, y los españoles no hemos sido capaces... Pero es que si los ingleses hubieran ganado, prácticamente Sudamérica prácticamente casi hubiera caído... No hubiera caído. Cartagena era el puerto más importante de América, uno de los puertos más importantes de América. Y además Cartagena tenía dos elementos, Cartagena de India, en Colombia, en el norte de Colombia, dos elementos fundamentales. Por un lado era el centro entre la zona de Perú y la zona de México. Era la unión de lo que era el Caribe, de lo que era México y de lo que era Perú, que eran los territorios más importantes en el mundo. Y en segundo lugar, Cartagena tenía algo que no es que sea bueno, pero que configura mucho lo que es la Cartagena actual. Cartagena, a través de un tratado que hicieron con los ingleses, los españoles, el llamado Tratado de Asiento de Negro, era la única entrada de esclavos africanos que traían los ingleses en las colonias españolas. Por eso, la zona costeña, la zona del norte de Colombia, es una zona de un componente afroamericano muy fuerte, de afrodescendientes muy fuerte. Hay una gran importancia dentro de lo que es la esclavitud. La esclavitud española fue una esclavitud muy limitada comparado con los ingleses y con otros pueblos, con los holandeses, por ejemplo, los franceses. Pero indudablemente la entrada se hacía por Cartagena de India. Dominar Cartagena de India significaba dominar el paso que venía de América, todo el comercio de América, y tanto de esclavos como de otros productos, y eso hacía que siempre estuviera ambicionado por los ingleses el tomar Cartagena. Normalmente lo hacían a través de piratas. Si vas a Cartagena verás que es una ciudad tremendamente amurañada, con un montón de fuertes para impedir que entraran las personas desde fuera, las invasiones, porque había invasiones de piratas. De hecho, el pirata Drake, unos pocos años antes de los sucesos que vamos a contar, había tomado Cartagena de India y se lo habían llevado. Los ingleses sabíamos, y los franceses, los españoles también, pero en menor medida, que daban patentes de corso. De hecho, Francis Drake, que es un pirata, un corsario, fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra, y daban patentes de corso para que a los barcos españoles les castigaran, y a las plazas españolas, con el fin de debilitar lo que en aquel momento era el imperio más fuerte del mundo, ¿no? La ruta entre Cartagena, Cádiz y Sevilla, la ruta marítima entre Cartagena, Cádiz y Sevilla era básica, y dominar Cartagena era dominar todo el imperio español. Entonces, Cartagena de India en esa época debía estar muy bien fortificada, dada la importancia. Tremendamente fortificada. Se dice que Cartagena
es la mayor muestra de arquitectura militar, desde luego, de todo el continente americano. A mí me ha llamado la atención algo que he leído sobre el tema de esa fortificación, donde los muros de los fortines están muy inclinados, dice, para que resbalaran las balas y para que no pudieran subir. Lo hizo un italiano. Sí, fue un italiano el que hizo la muralla de Cartagena. Fue un italiano que fue contratado por la corona española para llevar a cabo, el ingeniero militar italiano Bautista Antonelli, que construyó esos 11 kilómetros de muralla y fuertes, y están inclinados. Y el castillo de San Felipe de Barajas, la bomba no penetra, ¿no? No caían, no. Al tener inclinados llegaban, recordemos que son bolas de hierro, claro, que se lanzan, no eran explosivos, y bajaban. Y además la existencia de distintos niveles hacía que pudieran controlar a los que iban, según iban entrando, pudieran controlar y mantenerlos de fuego cruzado. Y además San Felipe de Barajas está lleno de túneles en el que se ponían los soldados para defender. Hay que tener en cuenta que hay un elemento básico: cuando una persona está acostumbrada a vivir en la oscuridad, termina viendo en la oscuridad. Sí, eso es verdad. Los soldados que trataban de invadir y entraban en los túneles no veían. No veían porque vienen de una claridad fuerte. Y eso era la posibilidad que tenían los soldados de meterse en determinadas colleras que estaban ahí, e ir eliminándolos uno a otro, matándolos como conejos. Era un sistema defensivo, desde luego, muy ingenioso, del que lógicamente Blas de Lezo se aprovechó, junto con otras cosas, porque estamos hablando de una persona, un gran estratega militar, que fue capaz de hacerlo. Ya, por ejemplo, Blas de Lezo tuvo que ver algo también con la guerra de secesión en Cataluña, ¿no? Sí, Blas de Lezo empieza su carrera militar precisamente en la guerra de secesión. En la guerra de secesión de Cataluña, cuando muere Carlos II y nos quedamos sin rey, no es la guerra de secesión, es la guerra de sucesión de la corona española. No hay que olvidarlo, porque ahora la historia se trata de tergiversar. Exactamente. Hubo dos bandos: los que apoyaban a Felipe de Borbón, los que apoyaban a Felipe de Borbón, y los que apoyaban al archiduque Carlos de Austria. Cataluña se puso del lado del que perdió, que fue el archiduque Carlos, y otros pueblos españoles, pues se pusieron del lado de Felipe de Borbón, que luego fue Felipe V. Esas fueron las llamadas guerras carlistas, ¿no? No, eso fue mucho después. Eso fue mucho después. Eso fue ya cuando el tema de Isabel II, fue mucho después. Entonces, ¿qué pasa? España se alió con Francia, y una de las ideas que tenía el rey francés era que hubiera un mayor intercambio de oficiales. Por eso Blas de Lezo, que era segundón de una familia de pasajes en Guipúzcoa, era segundón y por el tema del mayorazgo no recibía ningún bien, tuvo que coger las barreras de las armas, y con 12 años se enroló como grumete en las tropas francesas, y dentro de las tropas francesas participó en la guerra de sucesión. En su primera parte de la guerra de sucesión, Blas de Lezo, que era un niño de 15 años, sufrió una herida en la pierna. Cuentan las crónicas que fue porque le cortaron. A Blas de Lezo le llamaban el medio hombre. A Blas de Lezo le faltaba una pierna, tenía inutilizado un brazo y era tuerto. Por lo visto, la pierna se la cortaron sin anestesia. Se la cortaron sin anestesia. Qué barbaridad. No la pidió, con un pañuelo y a base de serrucho. Fue tal la impresión que le dio a la gente que estaba allí, el valor de ese niño, que entonces era guardia marina, que fue ascendido a oficial y empezó su carrera militar. Posteriormente participó también en varias situaciones, entre ellas la toma de Barcelona. Cuando Felipe V empieza ya a tener el poder, a vencer, van y dominan Cataluña. Toman Barcelona el 11 de septiembre. Esa es la famosa diada, que lo venden como una guerra de España de la independencia contra los derechos catalanes. Y no fue así. Era la sucesión de los reyes. Los catalanes luchaban porque un señor que se llamaba Carlos de Austria fuera rey de España, porque ellos eran españoles y querían que el rey fuera de su... optaron por un rey. Están vendiendo más, entonces. Claro, no, es que evidentemente están tergiversando la historia, y eso hay que decirlo así. Blas de Lezo participó en el bombardeo de Cataluña desde el mar, porque él tenía, entonces ya era capitán de una fragata, de una nave, y participó. Sí. Y Blas de Lezo, que además hace poco se le puso la primera estatua que se le puso en España, en Madrid,
se le puso una estatua en la Plaza de Colón. Precisamente la Generalitat de Cataluña ha pedido que se retire por ser unas personas de las que participaron en la represión de los catalanes. Es decir, que todo esto está en ese tema. Pero volvamos un poco para atrás. Blas de Lezo sufre aquella herida y eso no le quita el seguir peleando, el seguir luchando con el Muñón y luego seguir con la pata de palo, seguir tal. Participó en la toma de Orán, participó en una gesta muy conocida por lo curiosa que es. Perdió un ojo, ¿no? Perdió un ojo precisamente en otra de las batallas y perdió un brazo. Es decir, es un hombre que recibió todo tipo de heridas cuando estaba ejerciendo su labor como militar. El caso de Génova fue un caso muy particular. Los banqueros genoveses no querían devolverle a la corona española los capitales que habían metido en sus bancos. Cuando Felipe V llega al poder, pues dice, bueno, que nos devuelvan el dinero que tienen allí. Y se negaban. Pues Blas de Lezo fue con una flota a Génova, se plantó enfrente y le dijo a los genoveses, o nos dais el dinero que es nuestro, o voy a bombardear la ciudad. Aquello total, que decidieron devolverle los 2 millones que suponía aquel dinero que había allí. Y cuando se lo iban a dar, Blas de Lezo dijo que no quería el dinero, que antes de tomar el dinero, ya que ellos habían resistido y se habían burlado de la corona española, les exigía que le hicieran honores a la bandera de España. Muy bien. Y las tropas genovesas tuvieron que hacer honores a la bandera de España antes del tema. Después participó en la toma de Orán, consiguió librar a Orán de los sarracenos y en muchas otras gestas militares hasta que ya desemboca en América. Primero termina en Perú, va a Perú. Por visto era un militar que no estaba en segunda fila escondido. No. De pecho porque su valor era a vista de la cantidad de... Su valor era terrible, vamos, era una persona... Pero ya vimos, es que es muy difícil esto, pero de plantear, pero estamos hablando desde el principio de un niño de 15 años, de un joven de 18, de 19 años. Llega a las costas del Perú y en el Perú conoce a una mujer, Josefa Pacheco de Bustos y Solís, 20 años más joven que él. Sí. Él pensaba que ninguna mujer se podía fijar en él, era un hombre al fin y al cabo tuerto, cojo y manco, pero cuentan las crónicas que era un hombre apuesto y de una tremenda y atractiva personalidad, un gran conversador, una persona con una capacidad muy importante. Y esta chica, que venía de un pueblo de Chile con sus padres, pues parece ser que se enamoraron de eso. De hecho, ella estuvo con él hasta el último momento, no quiso abandonar Cartagena hasta que su marido murió. Y quiero destacar la figura de Josefa porque como estamos en un programa que se llama Guadalquivir y que hace referencia a Andalucía, hay que destacar la relación de Blas de Lezo con Andalucía. Y la relación de Blas de Lezo con Andalucía es que cuando venía a España, su puesto estaba en Cádiz y él vivía en el puerto de Santa María. En el puerto de Santa María hay una placa en la casa donde vivió Blas de Lezo junto con su mujer y donde luego vivió su viuda y su hija. ¿La mujer de dónde era? La mujer era de Chile, pero bueno, se conocieron en Perú. Sí. Y que se llama la Casa de la Gobernadora, que todavía se conserva, porque a Josefa le llamaban en el puerto de Santa María la Gobernadora. Es importante tener esta perspectiva. Bueno, pues esta chica se enamoró de él, se casó con él, y entonces en todo eso volvió a España, porque Blas de Lezo siempre tuvo muchos conflictos con los virreyes y con los gobernadores, no se casaba con ellos. Él tenía muy claro su idea y entonces pues le hacían la cama, vamos a decirlo así. De hecho, gran parte de su olvido de alguna manera viene... eso le podría traer problemas, porque... Sí, de hecho le trajo problemas. Le dice la verdad al poder político. De hecho le trajo problemas. Lo expulsaron del Perú y lo mandaron a la península. Y tuvo que estar esperando que le pagaran a la soldada durante mucho tiempo, porque el que entonces era virrey del Perú la guardó todo lo que pudo. Hasta que el rey ya dijo, vamos a darle, y se volvió a Cádiz. Estuvo en Cádiz, tuvo su total, y posteriormente lo mandaron ya a Cartagena de Indias como jefe de la guarnición, como jefe de la armada. Pero tampoco en Cartagena de Indias, como vamos a ver seguidamente cuando hablemos de la toma de Cartagena, tampoco se entendió con el virrey, que era el virrey en Lava, que fue el que se encargó de hundir y de echar tierra a su imagen para atribuirse la victoria sobre los ingleses, cuando él no había tenido nada que ver, al contrario. Bueno, en este ataque de los ingleses y su prevención tuvo que ver mucho la inteligencia española, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, cuentan
Bueno, esto venía, primero hay que contar la famosa historia de la oreja de Jenkins, la batalla de la oreja, o el suceso de la oreja de Jenkins. Jenkins era un militar inglés que estaba en las costas de la zona de la Florida, la zona del Caribe, y que fue vencido por un pequeño buque guardacosta español. El capitán de ese buque guardacosta decidió, como castigo por haber entrado donde no debía, cortarle la oreja. Y cuenta la tradición que le dijo que lo mismo que yo te he cortado la oreja, dile a tu rey Jorge que si piensa seguir poniendo pie con su gente en la tierra española, a él también se la voy a cortar. Jenkins llegó a Inglaterra y en el Parlamento inglés, enseñando su oreja, digo, mirad lo que ha dicho. Claro, aquello montó había que vengarse de los españoles, y entonces es cuando Vermont, que fue el almirante de la Armada inglesa, montó aquel terrible ejército que iba a buscar Cartagena de India. Nunca se había visto tantas naves y efectivos. Se dice históricamente, tiempo, ¿no? Es que no tengo ahora mismo los datos, pero vamos a sacarlo, porque lo tenemos en una de las fotografías de atrás, pero vamos a sacarlo para que veamos un poco no sé si ahora lo voy a encontrar, pero sí quiero decir que se considera que ha sido la segunda armada más importante de toda la historia de la humanidad, después de la armada que se utilizó para el desembarco en Normandía. Era superior. Por lo visto, 190 y tantos buques, sí, y más de 20.000 hombres. Muchísimos hombres, 20 y tantos mil hombres frente a unos españoles, a una cantidad de españoles que no llegaba a los 3.000. Era una cantidad de hombres impresionante, una cantidad de buques impresionante, una cantidad de cañones impresionante, y España tenía muy limitado. Sí, creo que tenía 6 galeras o 6. Muy pocas. 6 galeras, además, la mayoría la hundieron para evitar que pasara. Que pasaran por la bocana del puerto. Hay que tener en cuenta que Cartagena de India se llama Cartagena porque es parecida, le recordó a los españoles la bahía de Cartagena de Indias, ¿no? Sí, con una manga de tierra. Mira, las tropas británicas, que se dirigió en marzo de 1741 para Cartagena, estaba compuesta por 2.000 cañones en 180 barcos y 30.000 combatientes entre marinos, soldados, milicia norteamericana y esclavos negros, macheteros de Jamaica. En cambio, las defensas de Cartagena había 3.000 hombres, 1.780 del ejército regular, 500 milicianos y 600 indios flecheros traídos del interior, que tuvieron además una importancia decisiva también en la batalla. ¿Flecheros porque manejaban el arco y la flecha? Sí, ¿no? El arco y la flecha. Esa era esa tropa. Era una cosa completamente desmesurada. Pensar que se podía... Cualquier otra persona se hubiera rendido. Porque 30.000 hombres con 190 y tantos barcos. Y la inteligencia española tuvo que ver, porque España tenía un agente en Jamaica. Y esa gente consiguió, a través de un criado de una de las personas que participaron en la preparación de aquello, consiguió enterarse de cuáles eran los planes y los pusieron en contacto con el gobernador, en conocimiento del gobernador de La Habana, sí, que fue el que lo trasladó a Cartagena. Pero dentro de esto hubo un conflicto importantísimo entre el virrey Eslava y Blas de Lezo, con respecto a cómo los ingleses iban a entrar en Cartagena y por lo tanto cómo se podía preparar la defensa. El rey Eslava consideraba, el virrey Eslava, que los ingleses iban a entrar por tierra, iban a entrar a través de un sitio que se llama La Boquilla, iban a desembarcar en La Boquilla, iban a traspasar una zona de ciénaga, allí hay muchas ciénagas, sí, una zona de ciénaga, y iban a tratar de conquistar el castillo de la Popa o la fortaleza de la Popa, que es un monasterio que está en alto, desde donde se podía dominar San Felipe de Baraja, que era la fortaleza fundamental. Y decía, bueno, pues tenemos que concentrar todas las tropas en ese lado.
Y además decía, si no entran por ahí, desde Santa Marta puede venir la Armada Francesa, una unidad de la Armada Francesa que había allí, y la armada de un español que era el almirante Torres, que también tenía fama de ser un gran marino. Pero al final no lo socorrió. No, porque se fueron a La Habana, pero eso sirvió para que Vermont optara por lo que Blas de Lezo decía que iba a hacer, que era no entrar por ahí, sino entrar por Boca Chica, tomar el castillo de San Luis, la fortaleza de San Luis, pillar una boca de playa, y decía, si toman Manzanillo, van a conseguir entrar en Cartagena. Y entonces él dispuso tres líneas de defensa. Una primera línea de defensa en la entrada de Boca Chica, con cadenas, con la utilización de los fortines. Una segunda línea más débil en la mitad, y la tercera línea en la ciudad de Cartagena. Y no solamente eso, y esto es muy importante porque demuestra lo que este señor era capaz de ver. Sabía que iban a intentar tomar la muralla con escaleras, que es como que se hacía. Claro. Y entonces dijo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear fosos para que las escaleras no lleguen. Cuando llegaron los ingleses, las escaleras no llegaban, porque tenían que apoyarlo en el foso. Habían calculado desde tierra. Habían calculado lo que ellos tenían, los conocimientos que tenían desde tierra, y no llegaban. Y eso fue parte de lo que sea. Y además hubo, aparte de todo esto, bueno, también cuando hundieron las naves en la bocana del puerto, los cañones también los situaron en los laterales. Sí, ¿no? los quitaron y los pusieron en los laterales para realizar fuego cruzado. También, lo mismo que en la Armada Invencible, dijo, yo he venido a luchar contra los ingleses, no contra los elementos. Aquí pasó algo parecido. Los ingleses no estaban preparados para el clima tropical. Caían como moscas. Hubo una epidemia de peste, que además fue la que mandó a la tumba a Blas de Lezo. Hubo una epidemia de peste, y ellos además no podían, acababan con enfermedades, no soportaban el calor, no soportaban. Los españoles estaban acostumbrados a vivir allí. Los españoles se habían adaptado al ambiente. Claro. Y todo eso... Porque además es que esta batalla duró bastantes días, ¿eh? Sí, duró bastantes días. Fue una batalla... Aquí tengo yo una cronología, sí, que desde que avistan la flota del 13 de marzo, por lo visto, hasta del 1 al 20 de mayo, que fue cuando empezaron a irse. Sí. Los que quedaron... Sí, es más, hay una cosa... Porque se dejaron bastante... Hay una cosa curiosa, cuando los ingleses consiguieron romper el primer cerco y consiguieron destruir, eliminar San Luis, la fortaleza de San Luis. Estaban ya tan seguros de que iban a ganar que mandaron a Inglaterra la noticia de que Vermont había conseguido entrar en Cartagena y vencer el orgullo español. Hicieron hasta medallas conmemorativas, hicieron fiestas. Hay una medalla conmemorativa que veremos cuando pongan las fotos, en que se ve a Blas de Lezo con brazo y con pierna, sí, entregando la espada a Vermont. Qué barbaridad. Bien, ese elemento, ¿no? Y vendieron la piel del cordero antes de vencerlo. Claro, por eso después pasó lo que pasó. De hecho, Vermont, por esa victoria, está enterrado en la abadía de Westminster, donde están los héroes ingleses. Es que es curioso. Cuando fue un derrotado. El que perdió se ha sido tratado como héroe. Con la mayor flota, una derrota tremenda. Y el héroe, que era Blas de Lezo, por el contrario, como el gobernador, el virrey Eslava, le tenía tanta inquina, lo había dejado tan en ridículo delante de la gente, delante de las personas que estaban allí, se dedicó a difamarlo, a echarle tierra encima, y eso llegó a España, y tardó un tiempo hasta que ya la corona se dio cuenta de que este señor les había engañado y entonces ya reconocieron, después de muerto a Blas de Lezo, dándole un título nobiliario a su descendiente. Es decir, Blas de Lezo tuvo en contra a toda el poder de la época. Él sabía lo que tenía que hacer. Al contar con un ejército tan reducido, a la mayor flota que se había reunido nunca, tiene que tener un ejército muy disciplinado también, digo yo.
Era un ejército, vamos a ver. Es que hay que tener mucha disciplina, mucho valor para aguantar esa balumba. Hay que meterse en la mentalidad. Nosotros, que hemos estudiado y nos han transmitido siempre la famosa leyenda negra, de que los españoles éramos conquistadores, que habíamos llegado allí haciendo estropicios, pues pensábamos, bueno, al fin y al cabo esto era un conflicto entre imperios. Los soldados ingleses iban a dominar un territorio que no era suyo, que no conocían, que no amaban. Pero los soldados españoles que había allí sí amaban ese territorio. Primero porque vivían allí, muchos de ellos eran criollos, tenían sus mujeres, sus hijos. Además los colombianos actuales han llegado a apreciar a Blas de Lezo, ¿eh? Sí, en efecto. En Cartagena tiene su estatua. De hecho, me he traído un libro. Sí. Hay varios ya sobre Blas de Lezo porque la historiografía va haciéndolo. Se titula El día que España derrotó a Inglaterra. Blas de Lezo, tuerto, manco y cojo, destrozó a la mayor armada inglesa. Este libro está escrito por un colombiano, Pablo de Victoria, que actualmente reside en España. Y dice en su dedicatoria: a los héroes peninsulares y neogranadinos, Cartagena de Indias estaba en el reino de Nueva Granada, que dieron su vida por España, a la patria común, a la lealtad de los vascos, había muchos vascos allí, que así también lo entendieron, a España, que tras 184 años de impensada separación me devolvió la nacionalidad perdida. Es decir, Blas de Lezo en Colombia es un héroe. Blas de Lezo en Cartagena de Indias es un personaje histórico incuestionable. La pena es que España, el país a que dio tanta victoria cuando fue jefe de la Armada del Mediterráneo, con la toma de Orán, por el que perdió brazo, pierna, ojo, y al que dio una cantidad de éxito y de esfuerzo, porque un hombre que hasta la muerte... ¿Por qué crees tú, Cristóbal, que en el sistema educativo español no tiene el lugar que le corresponde? Pues ya te digo que es que... Bien, vamos a ver. No se estudia en profundidad leyendo... Un militar sí. Tan, digamos, por una parte, tan valiente, tan leal, y que aportó... Pues imagínate, si hoy en día Sudamérica hablara inglés, sí, hubiera sido esa la solución. ¿Cómo estaría? Estudiando el tema, viendo el tema y reflexionando sobre el tema, leí en un momento determinado algo que decía, creo que también era Pablo Victoria, que decía sobre el tema. La historiografía universal la han escrito los ingleses. La leyenda negra, es cierto que España hizo cosas que no estaban bien. Es cierto que España estaba en la dominación, pero es cierto, en este libro se recoge una conversación entre un tío de George Washington, sí, que fue el que mandó a la fuerza de voluntarios americanos, norteamericanos, de lo que era luego fue los Estados Unidos, que acompañaron a Vermont, una discusión que hace con su padre, que su padre dice que no se nos ha perdido a nosotros una guerra de España, que se nos ha perdido a nosotros una guerra con España de Inglaterra, si nosotros queremos que nos dejen en paz. Y le cuenta cómo tratan los españoles a sus esclavos y les dice, como los esclavos, y cómo los trataban los ingleses, ¿no? Claro, como los esclavos se enteren cómo tratan los españoles a los esclavos, van a querer que los traten igual y se los van a unir. Los esclavos españoles en la zona del Caribe podían comprar su libertad a precios asequibles o con su trabajo. Muy pronto, cosa que era imposible. Claro, en Estados Unidos era impensable. Aprobaron la llamada ley de vientre, que era que todas las personas, todos los niños, esclavos nacidos a partir de determinado año, cuando cumplían 18 años pasaban a ser personas libres. Aquello era inconcebible. Dice que tener mucho... No podían azotarlos, se castigaba a los propietarios que se pasaban con sus esclavos. Que maltrataban a los esclavos, sí. Que maltrataban a los esclavos. Decía, si esto llega aquí, tenemos que luchar contra España, porque España es un peligro para nuestro sistema de vida. Eso lo recoge muy bien Pablo de Victoria en una conversación basada en hechos históricos, pero que él hace de una forma de diálogo para que sea más entendible. Es decir, la aplicación de ese mundo.
pues hacía que existiera algo. No me deja a mí de sorprender una constante que hasta hoy en día se mantiene. Pienso, por ejemplo, en la estación tan mezquina del Virrey de Colombia, Nueva Granada sería. Sí, de Nueva Granada. Nueva Granada, con un héroe que además había liberado a Cartagena de India. Porque lo había liberado a Cartagena de India, pero demostrando que él era un inútil, que él no sabía lo que estaba haciendo y él sí. Y eso, el orgullo de este señor, y la envidia hizo también, ¿no? La envidia que mandara una... La envidia de no tener la valía que tenía Blas de Lezo. Pero Blas de Lezo tenía un diario, que luego salió ese diario, que luego ya tal... La gente que había vivido también, lógicamente, una persona como Blas de Lezo no podía haber hecho eso sin la lealtad de la gente que había allí. Entonces los oficiales que habían estado con él, pues conocían el tema y tal. Pero lo que te estaba diciendo, que hay leyenda negra, y no han trasladado una leyenda negra sobre los españoles, que hace que los españoles tengamos vergüenza de nuestra intervención en el Estado en América. Los anglosajones no tienen esa vergüenza. No la tienen. Sin embargo, han hecho esos perrerías con los indígenas. Y han hecho perrerías. Fíjate, acuérdate cuando hicimos en la radio el programa sobre Nuevo México. Las zonas que estuvieron bajo el dominio español, primero, y mexicano después, son las que conservan... los indios siguen viviendo en el mismo sitio que vivían hace siglos. Los indios americanos han ido, americanos me refiero a los indios de la zona que dominaron los ingleses, han ido cada vez arrinconándolos y echándolos. Y además, en Nuevo México los indios tienen la mayor parte de los derechos del agua, en un sitio donde el agua es escasa. ¿Por qué? Porque cuando España, los mexicanos se independizaron de los españoles y luego tuvieron que ceder por el Tratado de Guadalupe Hidalgo a los anglosajones, lo que era la zona de Arizona, Nuevo México, parte de Texas y parte de California, o la mayor parte de California, pusieron como condición que había que respetar los derechos que los indígenas tenían en ese momento con ellos. Por eso ahora los indios de los estados de Arizona, Nuevo México fundamentalmente, tienen una serie de derechos que cualquier otra comunidad indígena, la zona anglófona, no tiene. Es decir, que nuestra leyenda negra está ahí. Hemos hecho cosas mal, bien, vale. Los conquistadores siempre son conquistadores. Pero indudablemente, lo que no puede hacerse es vivir de lo que otros piensan de ti, otros que han sido tus enemigos históricos. Claro, eso es absurdo. Claro, y hemos vivido de la historiografía de los ingleses. Son los ingleses los que han ido trasladando esa historiografía hasta tal punto de que han vendido, como decía antes, a Vermont un poco como vencedor de esto, cuando Vermont fue un derrotado. El derrotado. Una cosa que quería preguntarte, recientemente sé que has estado en Colombia, concretamente en Cartagena de India. Sí. ¿Cómo ves la Cartagena de India actual y qué se respira? Bueno, Cartagena de Indias, yo he tenido dos experiencias en Cartagena de India, una en octubre y otra en diciembre. Te puedo decir que la experiencia ha sido diferente por una serie de motivos que, bueno, puedo perfilar un poquito. Cuando estuve en octubre era una temporada normalizada, normal. En diciembre es temporada alta turística. Es una ciudad tremendamente turística, estaba sobresaturada para muchas cosas y eso da lugar a muchos problemas y a muchas situaciones de tal. A mí lo que verdaderamente me llamó la atención de Cartagena de India es primero la ciudad. O sea, una ciudad que conserva un casco histórico, la ciudadela que llaman allí, impresionante, es preciosa. ¿A continuación de los fuertes de los castillos? ¿O? Sí. Los fuertes están en las bocanas, pero después está la ciudad, es una ciudad amurallada. Está amurallada. La ciudad es una ciudad amurallada. ¿Se conserva la muralla? Sí, todas perfectamente. Se conservan la mayor parte, el 80% perfectamente. Se pueden ver porque realmente han hecho una labor de conservación. El castillo de San Felipe se ve perfectamente. Desde el Cerro de la Popa ves completamente toda la ciudad de Cartagena y es una ciudad en el sentido bella. Una ciudad con flores, con muchas flores, con balconadas, muy parecida a esas construcciones que hay, por ejemplo, en Tenerife o en Lanzarote, porque claro, venían de allí. Iglesia, una catedral, unas plazas bonitas, interesantes, conservan toda el gusto de eso. Y la parte monumental muy bien conservada y muy bien planteada y muy bien hecha. Eso tenemos que copiar un poquillo aquí en Andalucía. Sí, sí. Allí no se están planteando si quitar las baldosines. Claro. Allí lo que hacen es poner caballos para pasar a los turistas.
y si los coches tienen que ir de otra manera ya es un problema de los coches. Claro, no están planteándose. Y hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención en el tema de Cartagena de India. ¿Y los cartageneros actuales tienen conciencia de ese momento histórico de la famosa batalla? Sí, la prueba es que está en Cartagena, te lo enseñan y tal. Y Cartagena tiene un gran componente, como te he dicho, de afrodescendiente. Hay mucho negro, muchas personas de color que desciende ahí, que está ahí, y tenemos todo este tipo de temas. Y hay otros dos personajes que no quiero dejar, ya que se nos va yendo el tiempo, de tocar, aunque uno de ellos, que es San Pedro Claver, daría lugar a un programa entero. La primera es la India Catalina. Cartagena fue fundada por Pedro de Heredia. Y Pedro de Heredia tuvo la suerte, como muchos conquistadores españoles, de llevar a su lado a una mujer. En este caso era una mujer de la zona, emparentada con los caciques de la zona, que había sido apresada y llevada como esclava a Santo Domingo. Allí Pedro de Heredia la conoció. Era una persona que lógicamente dominaba el lenguaje. ¿Se enamoró de ella? No, yo no he visto nada de que hubiera un enamoramiento, pero bueno, se la llevó. Se la llevó. Porque dominaba el castellano perfectamente. Era una mujer la India, que las personas que la habían, sus propietarios, entonces, le habían dado una cultura, y que además hablaba muy bien. Y en la India Catalina, que también es un personaje histórico clarísimo de Cartagena de India, la India Catalina abrió muchas puertas para que los españoles pudieran implantarse allí sin tener grandes conflictos con los nativos. La segunda personalidad es San Pedro Claver. San Pedro Claver es uno de esos santos. ¿Era un fraile? Sí, San Pedro Claver fue un fraile que fue allí y que se llamó a sí mismo el siervo de los esclavos. Allí había esclavos que traían en los barcos ingleses y holandeses con las cadenas en unas condiciones insalubres, y San Pedro Claver los ayudaba, les daba de comer, les daba de beber, les protegía, los convertía, muchos de ellos, al cristianismo. Trataba de humanizarlos. Y trataba de darle un trato humano, lo cual también le creó problemas con aquellos que creían, los esclavos lo consideraban como una riqueza propia. Y con los negreros. San Pedro Claver tiene allí una basílica muy importante y es una persona de una importancia, fue declarado santo, y creo que también es un personaje histórico muy interesante, muy tremendo. Al final murió. Una cosa que, por si ha indagado sobre esto, le anunciaron que Vermont había ganado cuando había sido derrotado, pero tarde o temprano le llevaría la noticia de la tremenda derrota. Sí, pero entonces lo que hicieron es taparlo. Era tan vergonzoso para ellos que lo taparon. Se lo silenciaron. Por eso Vermont luego vivió tranquilamente como si hubiera sido el vencedor de Cartagena, y por eso Vermont está enterrado. Porque si lo reprimen, en Westminster. El pueblo se hubiera dado cuenta, ¿no? En Westminster, claro. Vermont está en Westminster y se encuentra aquí. Aquí, por ejemplo, en las monedas que acuñaron por Inglaterra, la arrogancia española humillada por el almirante Vermont. Los héroes británicos tomaron Cartagena, abril de 1741. Una barbaridad, ¿no? Y Vermont después llegó, le echaron tierra al asunto para no quitarlo, etcétera, etcétera. Hay otro episodio importante sobre Cartagena. Sí. Cartagena fue una de las primeras ciudades colombianas de lo que era el territorio de la Nueva Granada, que se independizó de España. Pero después los realistas que estaban en Santa Marta está como a unas 2 horas y media de viaje de Cartagena en vehículo. Las tropas españolas realistas que estaban en Santa Marta la volvieron a tomar. Pero la resistencia de Cartagena fue tan grande que a Cartagena le dieron el sobrenombre de la Heroica. Un sobrenombre que Bolívar admiraba mucho esa ciudad. Y Cartagena tiene otro elemento también. Cartagena ha sido sede de reuniones de los presidentes de los países hispanoamericanos. Fue donde se firmó el Tratado de Paz entre las FARC
y el gobierno de Santos hace relativamente poco. Es decir, es una ciudad que tiene mucho movimiento. Hay una sede allí, en el convento de San Francisco, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene en América 4 sedes, en Montevideo, en Santa Cruz de Bolivia, en La Antigua, en Guatemala y en Cartagena de India. Es decir, que es un sitio que sigue muy vinculado a... Se dice también que, lo hizo el rey español Felipe V, que tuvo muy buen tino en designar a Blas de Lezo como... Bueno, evidentemente, los resultados lo corroboran. Pero Blas de Lezo, cuando se va a Cartagena, no era ya un desconocido. Blas de Lezo había limpiado el Mediterráneo de piratas. Blas de Lezo había tenido los sucesos de Génova. Porque al mandarlo allí a un sitio tan estratégico, no se podía fiar Blas de Lezo no era un desconocido, era una persona que venía ya con una carga de prestigio y que no rehuía ningún tipo de destino que se le diera. Ningún tipo de destino. Lo que pasa es que chocó en Perú y luego en Nueva Granada, en la zona de Cartagena de India, chocó con los virreyes, con los que representaban al rey. Es que, salvando las distancias, fíjate, por ejemplo, el general francés se rinde ante Castaño o con unas tropas también muy numerosas con respecto a las que tenía Castaño. Bueno, yo no voy a ser demasiado chauvinista. Y ya que me sacas este tema, no voy a ser chauvinista. No olvidemos nunca que muchos de los soldados que venían, por ejemplo, con los franceses, eran puros mercenarios. Eran mercenarios europeos que estaban allí por la soldada. Y habría de todo, alemanes. Había alemanes, había los famosos mamelucos que venían de Egipto. Estaban allí por la soldada, no por lealtad a un país. Y no se lucha lo mismo cuando no se lucha igual. No se lucha como igual. En el caso de cuando estás Cartagena, defendiendo lo que tú tienes de la concepción de tu tierra, de tu familia, de tu hijo, no se lucha lo mismo. ¿Por qué una fortaleza, un país tan poderoso como Estados Unidos, fue derrotado en Vietnam? Hay una canción es increíble, de Carlos Puebla y es que no tenía nada, de Carlos Puebla y los tradicionales, que dice aquello de: los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son chiquititos sí, pero tienen un corazón así de grande, así. Eso es el que está defendiendo su tierra. El que está defendiendo su tierra se multiplica por 7. Se multiplica por 7. El que conoce el terreno, no lo olvidemos. Sí. Tanto en la batalla de Bailén como en la batalla de Cartagena de India, los que estaban allí conocían el terreno. Lo conocían. Y luchaban por su tierra. Pero conocían el terreno, sabían cómo moverse. Los franceses no lo conocían, los ingleses no conocían el terreno. Y luego lo que tú dices también, el clima. El clima, la adaptación al clima. Las mujeres de Bailén llevándole botijos de agua. El ejemplo, claro. Y los franceses metiéndose bajo los olivos muertos de sed. Claro. El ejemplo también lo vemos en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién vence a las tropas alemanas en la primera, a las tropas de Napoleón en Rusia? ¿Y quién vence a las tropas nazis en Rusia? El general Invierno. Es que fue el clima el que los vence. No pueden, no están preparados. Los rusos estaban adaptados a ese clima terrible, los otros no. Y los otros no. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de factores dentro de las gestas de la humanidad. Y una vez que uno, y ya que estamos terminando, una vez que uno, y decía que no quiero ser chauvinista, porque en Cartagena había andaluces, había vascos, había personas procedentes del Reino de Aragón y por lo tanto había catalanes. Y indios también. Y había indios. Había esclavos negros que habían sido liberados en su momento. Es también muy interesante en el mundo porque la zona de Cartagena y de Santa Marta, esa zona del Atlántico de Colombia, donde los esclavos escapaban y crearon los primeros palenques, que eran los pueblos autónomos independientes de los esclavos fugados, que se llamaban cimarrones. Los cimarrones. Y creaban sus propias estructuras. Hubo hasta reinos. Reinos que reproducían los reinos de África, de donde habían sido traídos esos esclavos.
Es decir, esa zona, históricamente, tanto desde el punto de vista de la historia de España, como desde el punto de vista de la historia de los africanos en América, es de una riqueza impresionante. Dentro de la arquitectura militar es una riqueza impresionante. Y creo que como personas que estamos aquí tenemos que sentirnos orgullosos de haber participado en esa conformación, de ese mundo. Y a nosotros en contra de andaluces, mayoritariamente Sudamérica ha cogido la fonética también andaluza, el habla andaluza. Indudablemente. Somos los adelantados. Tú sabes que siempre dicen, no, es que habláis, no. Somos los adelantados. Sí. Nebrija, el primer gran gramático sevillano del castellano, era sevillano. Se dice que el andaluz, que fue el español, que fue a América, porque iban muchísimos andaluces y los que no eran andaluces habían pasado mucho tiempo en Sevilla. Claro, muchos meses esperando allí. Allí, fue el que llegó allí. Y se conservan la forma de hablar, se conserva muchas de las costumbres, se conservan muchos de los elementos. Es decir, la gesta histórica. La verdad no sé por qué los pueblos iberoamericanos tenemos contacto, pero realmente tendríamos que tener más, dada la cantidad de cosas que no. Hay de todo. Hay países que se le cae la boca hablando de la madre patria y hay otros que sus himnos, como ocurre con México, no hablan nada más que de cortar el cuello a los castellanos. También normal, ¿no? Hay de todo. También normal. Pero indudablemente, y no voy a irme muy lejos, cuando los españoles republicanos salen de España, la verdad México lo ha cogido México, Venezuela, Argentina, acogió a los españoles como parte integrante suya. Al final el corazón tira. ¿Por qué? Porque al final el tener el mismo idioma, el tener una visión de la vida muy parecida, pues al final te entra y llega a eso. Y es importante, yo creo que España vincula mucho su política exterior a lo que es la política europea. Y bueno, sí, somos europeos, pero bueno, somos unos europeos muy especiales. Yo creo que España debía mantener una política internacional, desde luego dirigida a los pueblos que alguna vez tuvieron relación con nosotros, e incluyo no solamente a los hispanoamericanos, incluyo también a los filipinos, incluyo también a los saharauis, incluyo también a los rifeños del norte de Marruecos, a los guineanos. Yo creo que España debería mimar eso. Y por último, también, ¿por qué no? El mundo árabe también, España debería tener una buena... ¿Por qué? Porque no debemos olvidar, y yo siempre lo digo, que hay territorios de España que han estado más tiempo viviendo en una cultura árabe que los que hay desde que los árabes han ido. A mí me llama en ese aspecto mucho la atención, y es que aquí se promocionan mucho las lenguas, bueno, no digamos el inglés porque ya se ha puesto como lengua de intercambio de los conocimientos científicos, pero aquí se está promocionando cualquier cosa, desde el chino al alemán, pero es curioso que no se promociona el árabe, y por la tremenda conexión que hemos tenido nosotros con el mundo árabe. Sí. ¿Por qué crees tú que es eso? Porque la historia funciona con sus propios ritmos, Manuel. La historia sí funciona con sus propios ritmos, y lo mismo que hablábamos, que al hablar de eso se le echó un tupido velo por encima como consecuencia de esta historiografía. No olvidemos tampoco que la historiografía castellana también le interesaba tapar esa permanencia o esa presencia de pueblos que eran hispanos, porque no olvidemos que la mayor parte de las personas que había aquí en los reinos árabes eran hispanos, eran nacidos aquí, vividos aquí, simplemente que muchos de ellos se habían convertido al Islam y otros ya nacieron dentro de familias islámicas. Hay una tesis que tú conocerás muy bien porque tú eres un gran estudioso de esta materia, que establece que por qué el Islam fue tan fácil asumible por los hispanogodos, que era lo que había entonces en Andalucía, por los andalusí. ¿Por qué fue tan fácilmente asumible? Porque eran unitarios. Muy fácil, porque tanto eran unitarios. Los godos como los todos aquí, los dos eran unitarios. Los arrianos, que era la religión tradicional de los visigodos y de los godos que había aquí, eran unitarios, no creían en más que un solo Dios, no creían en la Santísima Trinidad. En cambio, cuando los visigodos se convierten al catolicismo y le meten 3 dioses, dice, esto no es. Claro. Y fue muy fácil para ellos aceptar la existencia de un solo Dios.
Por supuesto. en su mentalidad. Bueno, nos vamos a despedir con un deseo en torno al tema que nos ha tratado hoy, como es el de Blas de Lezo. O, ¿qué desearías tú que se hiciera con respecto a Blas de Lezo y su gesta en el sistema educativo actual o en el próximo? Bueno, es necesario conocerlo, es necesario saberlo. Y desde luego hay elementos simbólicos que son muy interesantes. Desde luego la figura, la estatua de Blas de Lezo y de su gesta en la Plaza de Colón, bueno, creo que debe mantenerse. La Armada Española tiene por costumbre tener siempre un barco que lleva el nombre de Blas de Lezo. Sorprendentemente fue el Blasco que fue a representar a la Marina Española cuando se celebró el centenario de la Armada Invencible, lo cual no deja de ser un pequeño guiño al destino, ¿no? Decirle, mirad, aquí os traemos, vosotros nos vencisteis en la Armada Invencible, nosotros os trajimos a orquestar. Desde luego un pueblo debe conocer su historia, es lo fundamental. Esa falta de conocimiento de la historia que tenemos ahora, buscando los elementos técnicos, es un error en todos los sentidos. Hay que conocer la historia y hay que conocer la historia lo mejor posible, sin tergiversarla, sin manipularla sin dogmatismo, ¿verdad? Y sin dogmatismo. Ese es mi deseo. Bueno, pues nos quedamos con este deseo y, queridos telespectadores, esperemos que gracias a este programa, la información que nos ha traído Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz, pues hoy conozcan más a un héroe de nuestra tierra, a un héroe español que realmente de cobarde no tenía nada y sí creía en su tierra y luchaba por ella. Gracias, hasta otro día.